diferencias, ¿no?, entre musulmán bueno y yihadista malo. Salvando las distancias, que son gigantescas, a mí me recuerda a la sociedad vasca de los años 80 y 90, en los que en una sociedad en la que operaba la espiral del silencio. Nadie se atreve a hablar por temor a ser marcado. Sí que es cierto que no al mismo nivel que en las sociedades occidentales, pero en las sociedades de religión islámica hay una parte importante y quizá mayoritaria en función del país de población atea o como mínimo agnóstica. Pero como ocurre en España, en Francia o en Italia o en cualquier país católico, uno puede ser ateo católico o ateo musulmán. Es decir, puede no tener una creencia espiritual, pero sí estar forjado culturalmente en una civilización que te dice desde bien pequeñito que hay que hacer una guerra, si no es santa, es una guerra igualmente, contra el opresor o el Satán, que es como llamaban a George Bush y como suelen referirse los imanes a todos los presidentes norteamericanos, una guerra contra el opresor, una guerra contra el imperio que una vez colonizó todo el norte de África. En ese caso no son los Estados Unidos, son los franceses. De modo que al margen de las creencias religiosas sí que hay una corriente cultural que opera en ese sentido en la psique de los líderes yihadistas, incluso de las personas que se inmolan. Hemos conocido recientemente, esta mañana, que la suicida de París no era ni siquiera creyente, se emborrachaba. Todos sabemos qué es lo que dice el Corán del alcohol, incluso que mantenía relaciones con otras mujeres. De modo que aquí religión poca. Ya estamos en un nivel de degeneración que, como bien decía el invitado que tuviste a bien invitar ayer, Javier, se trata de un movimiento político y social, más que religioso. Está claro que aquí, Jesús Ángel, corrígeme si me equivoco, darme eso, que hay sicarios, que según decía un invitado la otra noche, si les hubiera tocado en México serían narcotraficantes, les ha tocado en el mundo árabe, pues son yihadistas, pero son sicarios de una corriente determinada, más allá que creyentes religiosos. Bueno, aparte de una corriente determinada, estamos hablando del Corán, que liberadamente habla de matar al infiel en 255 episodios diferentes y de forma clara, o sea, no hace falta ningún tipo de interpretación. Yo creo que no tiene nada que ver un sicario de México, el narcotráfico, porque eso es un delincuente común, con unas personas que están imbuidas desde pequeño en el odio a Occidente, en el odio a todo lo que representa la libertad, en el odio a todos los principios básicos del ser humano. Yo creo que son tendencias diferentes, aunque sí tienen una correlación, porque al final esto es una banda de desalmados y de delincuentes que se dedican a hacer el mal al humano en general, porque también han matado musulmanes, por supuesto han perseguido a los cristianos. Estamos viviendo una de las mayores persecuciones de cristianos de todos los tiempos, y mientras se está viviendo esa persecución de cristianos, vemos como líderes políticos de la ultraizquierda o de la izquierda aquí en España se quedan callados, y cuando